Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 8. Tontamente ingenuo. Lo que significa, Souso, que no puedes lanzar lo que llamas magia curativa. Ya veo. ¿Por qué estoy haciendo esto? El mago residente de la casa Caputo piensa para sí mismo mientras le enseña al hombre adulto, de manera realista, el adolescente, frente a los principios básicos de la magia. Souso no puede leer, pero aún pueden comunicarse, y aunque tiene modales terribles, no es tan despistado como para no saber sobre servicio de mesa o etiqueta. Parece que no es tan ignorante. Al mismo tiempo, es irremediablemente descuidado e irreflexivamente irreflexivo. Oh, ya veo, bueno, eso es una lástima. Creo que recuerdo haber escuchado eso en viejos juegos, solían ser así. Lo que significa que solo puedes usar magia de ataque absurdamente a gran escala. Comprende eso primero y ante todo. En verdad, el contenido de las lecciones y la falta de autoconciencia del alumno no son particularmente fuera de lo común. El mago residente, que no solo es experto en magia, sino que también tiene algunas pretensiones de ser un intelectual, está familiarizado con hombres tontos como el hombre antes que él. Paulette Caputo, por otro lado, probablemente no esté familiarizado con cuán oscuras pueden ser esas personas. Sin embargo, en la sociedad en general, este tipo de tontos tienden a ser más comunes que no. En ese sentido, Souso quizás no sea tan malo como la mayoría. Al menos, Souso es consciente de que no es muy brillante. Hay muchas personas en el mundo que se niegan firmemente a admitir cuando se equivocan y, cuando se enfrentan a la corrección, se vuelven tercos y combativos. Ya veo. Después de ser tratado con las artes místicas, quedó con cicatrices en todo el cuerpo. Sus heridas estaban en un nivel en el que muy bien podría haber muerto o sufrido discapacidades permanentes. Sin embargo, dado que sufrió las heridas en las tierras de Caputo, que cuentan con la mayor concentración de habilidad curativa en el reino, las cicatrices son las peores con las que tendrá que lidiar. Wow, estas son algunas cicatrices enfermas. Hay múltiples cicatrices desde donde las ramas le perforaron la piel, incluso en la cara, pero esa fue la primera reacción de Souso al ver el resultado. Paulette, que acababa de terminar de tratar sus heridas, de repente encontró toda la tensión que se le escapaba con el comentario. Entonces, ¿cuándo debería usar mi magia? Una guerra, probablemente. Pero no hay planes para uno. Actualmente, el país vecino se encuentra en medio de una guerra civil, y no hay garantía de que no se extienda aquí. Sin embargo, probablemente sea mejor no decirle eso, piensa el mago, sacando su propia conclusión sobre el resultado probable. Parece decepcionado, pero al menos no es tan desconsiderado como para estar decepcionado de que no habrá una guerra para él. Desafortunadamente, todavía parece estar buscando algo que pueda hacer. Entonces, ¿qué tipo de libros te influenciaron? G. Souso dirige una mirada sinceramente sorprendida al mago. Parece perplejo porque el mago sabía exactamente lo que estaba pensando. Difícil de sorprender. Hay una cantidad absurda de libros donde los autores que no saben nada de magia escriben entretenidos sobre hazañas mágicas. Un buen número de personas busca aprender magia gracias a esos libros. En ese sentido, no hay nada malo con esos libros. Los sueños infantiles no son nada de lo que burlarse. No es raro que incluso los investigadores más distinguidos hayan comenzado su camino después de leer una historia de niños particularmente entretenida. Entonces, ¿qué tipo de libros te influenciaron? Bueno, aquellos donde el héroe es increíble. Mientras duda brevemente, como si estuviera avergonzado, evidentemente una parte de él también quiere hablar de eso, y continúa. El héroe, que había sido solo un hombre promedio, es llevado a un mundo nuevo y aprende a usar la magia. La magia que pueden usar casualmente es realmente poderosa, y todos los elogian por ello. Una y otra vez. Una gracia salvadora, tanto para la casa Caputo como para el propio Souso, fue que los héroes que Souso admira son en realidad héroes comunes y corrientes. Si, en cambio, se sintiera atraído por los antihéroes con hombreras en los hombros y un resentimiento dirigido hacia el mundo, sin duda no habría sobrevivido mucho tiempo. El héroe salva a alguien que resulta ser una persona realmente importante, y esa persona realmente comienza a valorar al héroe. El héroe consigue una nueva casa y comienza a tener un montón de chicas lindas allí. Es una historia de héroes que es común incluso en este mundo. Sin duda no es un trabajo específico, sino un conjunto de figuras que se encuentran en múltiples trabajos. A medida que el héroe disfruta de su nueva vida, muchas personas acuden al héroe en busca de ayuda. Todos dicen que necesitan el poder del héroe, así que ayúdenlos.
Así que emprenden aventuras, donde el héroe se encuentra con nuevas personas, adquiere nuevos poderes y se vuelve aún más poderoso. Más personas acuden a él en busca de ayuda y él se vuelve cada vez más importante. No es que su gusto sea inmune a las críticas. Probablemente no hay ningún conocimiento específico sobre la magia en su tierra natal. No habría forma de que él no hubiera sabido sobre su enorme maná, ni le habrían dejado salir de su país de origen. Es por eso que quiero aprender a hacer muchas cosas. Está emocionado y lleno de esperanzas. Es probable que se ponga en el lugar del héroe. Teniendo en cuenta que fuiste ayudada por un potencial heredero de una de las 4 grandes casas, Lady Paulette, que te dio un lugar para vivir y, lo más importante, que tu destrucción accidental pero completa de un pueblo se hizo cargo de ti, lo dudo que podrás hacerlo por un tiempo. Ve bueno. Por eso, quiero aprender varias magias nuevas y... No hay necesidad. Eres el mago más poderoso de este mundo. Incluso si apareciera uno con los 8 tesoros sagrados, todavía no se acercarían a ti. Eso es. Si tuviera uno de esos tesoros sagrados, apuesto a que, ya sabes, no necesitas un amplificador. Necesitas restricciones. No hay nada como eso entre los tesoros sagrados. La espada sagrada Equesatz puede amplificar la magia del portador. Sin embargo, si Souso adquiriera eso, el resultado sería calamitoso. Dado que no hay forma de hacer un buen uso de él ahora, ¿cuál sería el punto de hacerlo más poderoso? Oh, maldición. Nuevos poderes, HM. No hay duda de que, en las historias, son deseables nuevos poderes. Y en cierto sentido, se trata de adquirir cosas que faltan para ese individuo. Pero, no necesitas un nuevo poder. De hecho, tal evento sería un completo desperdicio. Lo único que le ha impedido sufrir lesiones permanentes es la rapidez con que las artes místicas pueden curar las lesiones. Es posible que simplemente no comprenda la escala de los diversos desastres que ha causado. Pero eso no se limita simplemente a él. ¿Alguien puede comprender realmente lo que representa? Si hay algo que falta en ti, eso es previsión y autorreflexión. Primero debes entender lo que eres capaz de hacer en este momento. Ahora mismo. Sí. Hablas de ayudar a las personas en problemas de manera tan informal, pero ¿realmente tienes una idea de lo que eres capaz de hacer? Pero, ya sabes, no se me permite practicar, ¿verdad? Si haces exactamente lo que te digo, podemos cambiar eso. Lady Paulette me ha dado autoridad sobre el uso de tu magia. Por el momento, solo Souso y el mago residente están en la cabina. Sin embargo, de pie fuera de la cabina hay 4 paladines extremadamente serios que han hecho las paces con la muerte. Sin exagerar, ahora estaban protegiendo el reino arcano del mago más poderoso del mundo. Si los bandidos atacaban la cabina y obligaban a Souso a usar su magia de ataque, Souso y los bandidos no estarían cerca de las únicas víctimas de lo que resultó. Habiendo aceptado esta misión confidencial en nombre de la protección del reino, los paladines vuelven a comprometerse con su misión después de presenciar su práctica. Afortunadamente, parece que se ha estado comportando desde el último incidente. Sí, un gran alivio. Souso, que carece de una capacidad de aprendizaje inherente que parece haberlo cambiado todo por sus talentos mágicos, se ha portado bien desde su accidente de vuelo sin ceremonias. El buen comportamiento en este caso significa que ha restringido su uso de magia a los métodos de práctica dirigidos por el mago residente. Somos afortunados de que sea tan ingenuo. Sí. Su personalidad es su gracia salvadora. Por ejemplo, si entendía completamente su magia y de lo que era realmente capaz, podría usar eso para negociar con ellos. Si se enterara de sus habilidades, y si tuviera la inteligencia para utilizarlas, podría convertirse en una poderosa carta de triunfo. Después de entender su personaje, mátalo si es realmente peligroso, si es lujurioso, entonces dale mujeres, si es vanidoso, entonces dale gloria. Sin embargo, todavía no está en esa etapa. Es un niño que acaba de aprender a usar la magia. Y, dado lo tonto que es, no está en ningún lugar para ser manipulado. Proporciona una oportunidad para reflexionar sobre mi propia debilidad. De hecho, esta es quizás una forma extraña de decirlo, pero él no es, al menos, un hombre malvado. Lo que mantiene vivo a Souso, a pesar del hecho de que destruyó una aldea y es capaz de amenazar el reino, es el simple hecho de que sería fácil matarlo cuando sea necesario. Sería extremadamente simple, dejarlo usar su magia y destruirse a sí mismo, luego dejarlo. Es probable que simplemente perezca por las heridas autoinfligidas. Actualmente es controlable, y no solo es fácil de matar, sino que simplemente dejándolo solo, es probable que termine muerto. Eso significa que está bien simplemente dejarlo por ahora y ayudarlo a aprender. No hay daño en esperar para tomar una decisión. Ciertamente pone en perspectiva las habilidades notables del maestro Sansui. Es todo lo contrario de Souso. De hecho, dudo que deban compararse, pero el maestro Sansui es realmente un guardián impresionante. En efecto, un tutor que la casa Sepaeda puede usar sin dudarlo. Un tutor en el que se puede confiar para velar por una hermana menor. Souso está tan lejos de eso como se puede imaginar. En su caso,
es necesario poner un guardián sobre él para protegerlo de su magia. Pensar que existe una enorme diferencia entre el espadachín más poderoso y el mago más poderoso no es algo de lo que estar orgulloso, pero hay veces que envidio a la casa Cephaeda. Mientras no se extienda a la codicia absoluta, no tiene nada de malo. Proviene de un lugar de respeto y admiración, después de todo. Sin duda, simplemente pone en perspectiva sus cualidades más deseables. El más poderoso, significa eso, el que tiene la mayor cantidad de poder. Sin embargo, simplemente hay demasiada diferencia entre el espadachín más poderoso, Sansui, y el mago más poderoso, Souso. Francamente, un idiota que no tiene idea del enorme poder a su disposición es peor que un loco malvado. Sin embargo, no hay duda de que esta es una prueba que Dios ha provisto a la casa Caputo. Para bien o para mal, la razón por la que sobrevive es porque está en el territorio de la casa Caputo. En efecto, la casa Cephaeda confía en el espadachín más poderoso del mundo. En ese caso, debemos criar al mago más poderoso del mundo. El as de la casa Cephaeda ya está completo, una espada perfecta. Eso es para ser envidiado. Envidiado al extremo. De hecho, sería bueno poder intercambiar tarjetas. Sin embargo, no hay razón para descartar la reunión con Souso. Además, eso sería una simple pereza. Las únicas personas en este reino que podrían criarlo adecuadamente y hacer un buen uso de él son los líderes de la casa Caputo. Ese es el mensaje de Dios, y es la única forma de lidiar con la situación. Lady Paulette, tienes un invitado. Ante las palabras de la criada, Paulette y el mariscal se sonríen. Solo hay un invitado que invitaron a esta propiedad. El artista de hechizo de maleficio Saibe ha llegado, entonces. No, Lady Paulette. Es tu prometido, Lord Cambus. Los dos bajan los hombros decepcionados. Cambus Caputo. Él es un pariente lejano de Paulette, y como tal es un místico él y su prometida. Guapo, capaz tanto en el estudio como en la batalla, austero y serio. Es un hombre que parece perfecto de un vistazo. Ahora, si él no tiene la culpa por completo o no, es otra cuestión completamente diferente. Ha pasado un tiempo, Paulette. Y Sir Mariscal, es bueno ver que le va tan bien. Ha pasado mucho tiempo, Cambus. Estoy feliz de ver que estás bien. Lord Cambus, las palabras de sus obras también nos han llegado. Los dos no pueden ocultar su decepción, principalmente porque estaban esperando al artista de maleficio que puede contener a Souso. No es que piensen a la ligera en Cambus, pero el asunto de Souso es una cuestión de seguridad nacional. Ha pasado tiempo. Sí, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, Paulette. Al no tener métodos de comunicación instantánea y vivir en los vastos territorios de Caputo, los dos no tienen muchas oportunidades de conocerse. Esto no es un asunto limitado a este par en particular, pero la forma en que las parejas manejan la situación depende de las personas involucradas. A Paulette no le molesta la separación. Viviendo en la propiedad principal de la casa Caputo, con frecuencia escucha lo que está haciendo su prometido, y tiene fe en que él está viviendo una vida digna de un futuro yerno de la rama principal de la casa Caputo. A modo de contraste, Cambus encuentra la separación insoportable. La realidad de que a menudo no puede ver el rostro de la mujer con la que se casará le come. ¿Por qué no viniste a mi fiesta la otra noche? Estaba deseando verte. Me temo que tenía un problema importante que atender. Eso es lo que me dijeron. Ambos estamos en puestos de responsabilidad, y tampoco estoy interesado en mezclar mis prioridades. Pero, ¿por qué no escucho nada sobre el supuesto problema importante? Noté la destrucción en el pueblo, y entiendo que reconstruirlo es importante, pero eso no es algo que necesites dirigir. A lo sumo, debería haber sido una cuestión de que usted emitiera las órdenes y luego confirmara que las estaban siguiendo. La frustración de Cambus es perfectamente comprensible. Es cierto que ambos están en puestos de responsabilidad, por lo que asegurarse de priorizar los problemas correctos fue realmente importante. Sin embargo, no había escuchado una palabra sobre este importante incidente o sobre la resolución del incidente en cuestión. Es comprensible si se tratara de una situación que involucra a otra de las grandes casas, o incluso a la familia real, donde hay cierta distancia entre ellos y la casa Caputo, pero ¿para mantener un incidente tan secreto de una rama cadete de la familia? Eso es demasiado. Estoy seguro de que hay cosas sobre las que no puedes escribir. Por eso, vine a verte. Yo, ya veo. No tiene nada de que sentirse culpable, y no dice nada particularmente fuera de lo común. Aún así, Paulette solo podía mirar apenada y apartar la mirada de él. La realidad es tan ridícula que ella no cree que él lo crea. Jaja. Las alegrías de la juventud. Pero no te preocupes, la casa Caputo informará a las sucursales de cadetes sobre el asunto lo suficientemente pronto. La sabiduría de la edad. El mariscal ha decidido hacer que el problema sea algo mayor de lo que es actualmente. Una vez que haya suficiente espacio para explicar la situación, planea contarle a la mayoría de las figuras importantes en la órbita de la casa Caputo sobre Souso, o tal vez incluso que haga una demostración. Para bien o para mal, es extremadamente llamativo.
Si muestra su fuerza como mago con el poder de 1000 magos, será imposible perder su absurdo. Eso al menos debería ser más fácil de explicar que lo que el joven maestro fue para la casa Sepaeda. Entonces, ¿se está ocultando la información? ¿Que la información es tan confidencial que ni siquiera puedes contarme? Así es, Cambus. Sin embargo, con un poco más de tiempo, creo que podremos contarte no solo a ti, sino también al resto de la casa Caputo. Un mago individual con 1000 veces el maná del mago promedio no es algo creíble cuando simplemente se describe en abstracto. Incluso si le explican a Cambus que se ha asegurado un mago increíblemente poderoso, sería absolutamente insuficiente como explicación. Pero créanme, no estamos haciendo nada que sea un problema para la casa Caputo o el reino arcano. Es tan importante que no puedas decirme ahora mismo. Sí. Simplemente no puedo. Si le decían la verdad, exigiría confirmación, que luego se convertiría en una cuestión de vida o muerte. No solo su vida, sino en una escala que podría amenazar el reino mismo. Si le ordenara a Souso usar magia de ataque, y si Souso hiciera lo que le pidió, podría matar a innumerables personas en el proceso. El verdadero problema, por supuesto, es que Souso no dudaría en demostrar su magia. Por lo menos, quieren esperar hasta que puedan contratar a un artista de maleficio y poner algunas restricciones a las acciones de Souso, antes de revelarlo a otras personas. Prometo que es algo que entenderás cuando lo veas. Por favor, espera un poco más. Bien. Si insistes, lo dejaré pasar. Pero, por favor, comprenda que simplemente estoy preocupado por usted. Parece que el mariscal, a quien admira, está involucrado, por lo que no puede ser un problema demasiado grande. Con ese entendimiento, Cambus decide retroceder. Sí. Gracias, Cambus. Paulette se relaja. Por lo menos, el hombre frente a ella parece entender. Mantener a Souso cerca es un riesgo suficiente sin ninguna garantía de seguridad. Ella preferiría evitar cualquier complicación adicional. Al ver partir a Cambus, la pareja se relaja. La verdad es que no han hecho nada de lo que avergonzarse. Es solo un pequeño asunto que tiene un elemento sustancial de peligro, porque todavía es demasiado pronto para juzgar si mantener o descartar a Souso. Lord Cambus, tengo mi informe. Y se nos dice que, de hecho, Lady Paulette y sus criados inmediatos han estado actuando de manera extraña últimamente. Sin embargo, hay un malentendido crítico en juego. Es decir, han malinterpretado fundamentalmente el proceso de pensamiento de Cambus. Caputo. Desde el punto de vista de Paulette, Cambus es el hombre con el que eventualmente se casará. Ella lo admira y no tiene quejas particulares sobre él. Sin embargo, Cambus tiene una percepción diferente de Paulette. Para él, Paulette es la mujer ideal, perfecta en apariencia, personalidad y comportamiento. Él está completamente enamorado de ella. Como tal, es perfectamente natural para él sentirse inseguro y excavar cuando la mujer de la que está enamorado le está ocultando algo. Específicamente, parece que no solo trató a un mago que falló un intento de magia de vuelo, sino que luego lo trasladó a un lugar diferente para que pudiera descansar. Los magos que fallaron y se estrellaron en los intentos de vuelo no fueron particularmente raros. De hecho, es probable que la mayoría de los magos se estrellen varias veces en el transcurso de sus carreras al volar. Pueden chocar acelerando demasiado y no poder detenerse a tiempo, o usando demasiado maná mientras está en el aire, o incluso yendo demasiado lejos y sufriendo de falta de oxígeno. Es un mundo peligroso, accesible solo para unos pocos elegidos. Acharem. Cambus no es un mago que lleva a cabo un entrenamiento de vuelo, sino un místico que trata a magos que se estrellan durante el vuelo. Aún así, su comprensión es que un mago que realiza entrenamiento de vuelo es un individuo particularmente prometedor. La pregunta es, ¿por qué tuvieron que mover al mago a una ubicación diferente? Quizás está afectado por una enfermedad particularmente virulenta. Hasta donde sabemos, no se tomaron medidas especiales con respecto a la ropa de cama y la tela utilizada para el tratamiento. La explicación más probable fue una enfermedad. Una enfermedad particularmente virulenta como una plaga. Su respuesta tendría sentido, hasta cierto punto, en ese caso. Aún así, si eso será o no ventajoso para la casa Caputo es otro asunto, y no tiene sentido que ella lo oculte, no solo de la gente común, sino también de él. El hecho de que sea tan hábil e inteligente, combinado con la confianza establecida entre ellos, hace que sus acciones sean tan difíciles de aceptar. Sin embargo, ese mago es evidentemente un hombre adulto joven. Ya veo. Siente un breve destello de vergüenza ante la posibilidad completamente inverosímil que pasa por su cabeza. Por lo menos, ella misma no podía hacerlo sola, y no hay forma de que el mariscal de los paladines coopere con tal cosa. Incluso si Paulette se dejara llevar por el amor, tendría que detenerlo, ya que tal situación no beneficiaría a la casa Caputo. Y eso significaría que sospecha de ella, y que duda de su sinceridad. Pero el mismo Cambus encuentra que sus pensamientos se pierden en un laberinto de su propia creación. Entonces todo lo que hay que hacer es ver por mí mismo. No puede sacudir la sensación de inquietud y quiere deshacerse de ella.
A pesar de prometer que confiaría en ella y esperaría, el joven Cambus no pudo resistir. Como resultado, termina llevando su caballo al lugar más peligroso del reino. Maestro, ¿qué debería practicar primero? Comenzaremos con un poco de hielo. Pero solo en el lugar que especifico, entendido. Souso está ansioso por intentar usar magia. No solo eso, sino que tratar de evitar que lo use por completo es mucho más probable que lo haga huir o comenzar a practicar sin permiso que evitar que algo suceda. Para evitar que esos escenarios de pesadilla sucedan, el mago de la casa ha decidido dejarlo hacer un pequeño hechizo. Por supuesto, simplemente dejarlo completamente a discreción de Souso es solo cortejar el desastre, por lo que le ha instruido con mucho cuidado sobre el uso de esa magia. Afortunadamente, la magia de Souso es extremadamente estable. Si bien el poder, la escala y el alcance de los hechizos a menudo no se alinean con sus intenciones, la dirección y las propiedades del hechizo son exactamente lo que él imagina. ¿Cómo? Mínimo, sus hechizos no vuelan al este cuando apunta hacia el oeste, ni produce agua cuando apunta al fuego. Yo planté banderas afuera, ¿los ves? Sí, señor. Veo 4 de ellos. Llena el área entre ellos con hielo. Llenar un cuadrado de 100 metros con hielo. Por lo general, esa sería una solicitud tan exigente que solo podría suceder con miles, incluso decenas de miles, de magos. Lo que también significa que es la manera perfecta de medir el poder de Souso y, lo más importante, no existe ningún riesgo de lesiones para nadie, incluso en caso de éxito. De acuerdo. Congelar. El mago sacude la cabeza ante la manera extremadamente aleatoria de lanzar de Souso, pero luego respira hondo ante la pantalla que se ha desplegado ante él. Un bloque de hielo aparece en un abrir y cerrar de ojos, llenando completamente el espacio. ¡Wow! Increíble. Pero déjame ver, es realmente entre las banderas. Los paladines que miran desde atrás miran en estado de shock. La vista ante ellos no es una que parezca estar dentro del ámbito de la capacidad humana. 100 metros cuadrados de tierra se llenan instantáneamente con un bloque de hielo de unos 2 metros de altura. Si hubiera habido gente adentro, se habrían congelado rápidamente, incluso con defensas místicas. De hecho, Souso se ha hecho eso a sí mismo en el pasado. Wu está realmente dentro de las banderas. Después de comprobar los resultados de su magia, Souso celebra inocentemente que ha logrado usar su magia, con éxito, por primera vez. Uso exitoso de la magia. Bueno, Souso creó un bloque de hielo dentro de las 4 banderas, sin quedar atrapado en el hechizo y hacerse daño. El bloque de hielo en sí es una pieza esculpida de hielo cortado, con dimensiones tan uniformes que es, literalmente, un bloque. Eso es genial. Soy increíble. Mientras Souso celebra, el mago de la casa, empatizando con él por primera vez, simplemente aturde la precisión del hechizo. Esto es más que suficiente para demostrar la efectividad de la magia de Souso. Mientras el área especificada sea lo suficientemente grande y el elemento sea uno de los elementos superiores, es perfectamente capaz de usarse en la batalla. Además, el propio Souso no muestra signos de fatiga. El hechizo era solo una aplicación ligera de sus habilidades y es más que capaz de repetirlo. Sí, pero... Oh, tengo una idea, maestro. Podría crear mucho hielo con la punta de mis dedos. Entonces puedo pasar los trozos de hielo en un día caluroso. Para cuando el hielo se derrita, desaparecerá, sin dejar ningún desorden. Eso es genial, ¿verdad? Bueno, inténtalo. Probar magia de hielo en el tamaño más bajo posible. Incluso si falla, todo lo que sucederá es que se congela, por lo que el mago asiente sorprendentemente rápido. Poco después, Souso produce un bloque relativamente grande de hielo de la punta de su dedo, que cae al suelo. Es un poco pequeño para llamarse exactamente una columna de hielo, pero ciertamente es lo suficientemente grande como para ayudar a enfriar una habitación. Supongo que podrías pasarlos en un parque en verano. Oh, otra idea. ¿Qué tal si también creo agua caliente con mi magia y hago una fuente termal? Tómate el tiempo y piensa. Pudiste mantener la escala pequeña y bajo control porque eso era magia de hielo. Si intentaras hacer eso con agua, terminarías inundando toda el área y creando un lago completamente nuevo. Además, el bloque de hielo, más pequeño, en el suelo se desvanece lentamente, desapareciendo a medida que transcurre la duración del hechizo. Sin embargo, el bloque gigante de hielo todavía está allí. Claro, tus hechizos tienen una duración muy larga. Pero todavía no duran mucho a menos que sean hechizos relativamente a gran escala. Si planeas hacer un baño, tendrá que hacerlo durar varias horas. Y, espera un momento. Los elementos superiores tienen un área efectiva pequeña, por lo que Souso pudo limitar el hechizo de hielo a solo este tamaño. Si el hechizo actual hubiera sido un hechizo de agua, entonces habría convocado una columna gigante de agua que podría haber alcanzado muy bien los cielos y crear una gran cantidad de daño río abajo. Después de pensar en esas implicaciones, el mago recuerda un viejo concepto, experimentos que involucran magia de fusión,
también conocida como magia combinada. Prueba esto. Produzca tierra en el dedo índice derecho y agua en el dedo índice izquierdo. Solo necesita existir por un momento. Bien, seguro. Pensando en ello, a pesar del deseo de recrear fielmente los eventos originales, probablemente no deberían haber hecho que Souso produjera fuego de su mano en primer lugar. Una persona reacciona de manera completamente diferente a la creación de fuego de su dedo en lugar de agua. Dado que el único resultado de meterse con la magia del agua es potencialmente ahogarse, deberían haberlo comenzado con magia de tierra o agua en lugar de fuego. Los resultados fueron los esperados. Grandes cantidades de tierra fluyeron de su dedo índice derecho, mientras que un torrente de agua salió de su izquierda. La cantidad, sin embargo, fue sustancialmente menor que cuando lanzó un hechizo de agua por sí mismo. Ya veo. Como se esperaba. No importa cuán extraordinario sea tu maná, aún estás obligado por las mismas leyes de magia que el resto de nosotros. Una idea común para los usuarios de magia era que un solo individuo solo debería centrarse en un solo tipo de magia. La magia, como regla general, se compone completamente de hechizos de ataque, y la persona objetivo muere si los cortas con cuchillas de aire o las quemas con bolas de fuego. Aprender múltiples escuelas de magia se considera extremadamente ineficiente. La cantidad de esfuerzo requerida para aprender varias escuelas excede ampliamente los rendimientos potenciales. Los practicantes anteriores ya habían confirmado que este era el caso. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Sí. ¿Te detienes? Te lo explicaré. El agua y la tierra se acumulan alrededor de sus pies. Expresión desconcertada mientras los dos elementos se mezclan en un charco de lodo, Souso obedece las instrucciones del mago de la casa. Como ejemplo, hay hechizos que producen múltiples bolas de fuego. De verdad. Ni se te ocurra. Nunca lo intentes. ¿Me entiendes? No necesitas gritar. Piensa en tus acciones pasadas antes de decir que, de todos modos, hay hechizos que producen múltiples bolas de fuego. Pero no hay hechizos que creen simultáneamente una bola de fuego y una bola de agua. La razón de esto es porque, cuando un solo individuo usa múltiples elementos a la vez, el hechizo se debilita hasta el punto de ser inútil. Como demostración, el mago de la casa intenta producir agua y tierra de la punta de sus dedos. Pero solo maneja una pequeña neblina de agua y un pequeño polvo de tierra. Incluso teniendo en cuenta la mínima cantidad de maná que se usa, todavía es demasiado débil. Es difícil considerar ese resultado como algo cercano a un éxito. Cuando un solo mago usa dos elementos, el efecto del hechizo no se reduce a la mitad, sino que se reduce a menos de una cuarta parte cuando se usa un solo elemento. Para 3, es menos de un octavo, y para 4, es menos de un 16avo. Los libros de historia registran que un mago hizo el trabajo de su vida probar este efecto. Entonces, si tuviera que usar los 4 elementos a la vez, tal vez podría. Sí, dependería de cómo lo hiciste, por supuesto, pero... ¿Puedo volar? No. Renuncia a eso. No es algo que cualquier usuario de magia intente en circunstancias normales, pero en el caso de Souso hay una necesidad apremiante de desperdiciar todo su exceso de maná para crear hechizos con poder limitado o área de efecto. Esta podría ser la forma más fácil de obtener hechizos utilizables de él. Además, al final, incluso los hechizos combinados son principalmente hechizos de ataque. Aún así, trate de no usarlos en absoluto. Si absolutamente debes usar magia, entonces lanza hechizos que produzcan agua o tierra delante de los caballeros. Nunca uses nada relacionado con fuego o viento. OK. Souso grita en respuesta, sonriendo alegremente. ¿Por qué no puedo confiar en esa respuesta? Sin embargo, por alguna razón, el sonido de su voz no tranquiliza a los paladines que lo protegen y al mago de la casa que le enseña. Gracias. Estoy muy contento de que hayas estado aquí. ¿Cuántas personas en el mundo escuchan esas palabras? O para el caso, ¿qué tan saludable es escuchar esas palabras más de una vez? Por ejemplo, un médico de clase mundial trabajando hasta el punto de colapsar y, como resultado, recibiendo la gratitud de sus pacientes, él mismo y los que lo rodean lo considerarían feliz y satisfecho. Nadie podría decirlo con certeza. Sin embargo, lo que es seguro es que sufriría presiones y limitaciones de tiempo que ninguna persona común podría entender. Pero, dejando a un lado esos ejemplos raros, tal vez sea natural que las personas quieran escuchar a otras personas decirles que algo no se podría hacer sin usted o que están contentos de que esté aquí. El deseo de apreciación, aceptación y reputación. Querer vivir una vida que sea ampliamente admirada como especial, y así contribuir de manera significativa a la sociedad. Esos deseos son, en cierto sentido, un signo de un estado mental saludable. Bien, estoy seguro de que estoy progresando. Quizás la razón más crítica por la que Souso aún no ha sido eliminado es que es una persona bastante normal. Está claro que todavía es inmaduro y carece de autoconciencia, pero también es honesto, sin ningún motivo oculto y, por lo tanto, fácil de entender. Al menos, así es como la casa Caputo lo considera. Si, en cambio,
tenía algún reconocimiento del poder absoluto a su disposición, podía usarlo por completo y comenzar a hacer demandas a la casa Caputo, entonces las voces dentro de la casa habrían recomendado atacarlo mientras dormía y deshacerse de él. El hecho de que sea completamente incompetente es la razón por la que no lo consideran una amenaza suficiente para matar. Sus valores morales son bastante fáciles de entender y no requieren ninguna corrección clara. Si bien existen límites, por supuesto, una cierta falta de competencia puede ser una forma decente de navegar por la vida. Estoy seguro de que espero mañana. Por lo menos, un hombre que dice, dejé el campo para tratar de hacer algo por mí mismo, es mucho más realista y fácil de identificar que un hombre que dice, pasé 500 años practicando columpios de espada en las montañas. Intenta escuchar las instrucciones, por lo que aún es demasiado pronto para matarlo. Sin embargo, los paladines que han visto la magia de Souso son conscientes del peso de su responsabilidad. Es decir, son conscientes de que son responsables de administrar un arma de destrucción masiva, que hasta ahora no se han visto en este mundo. Si bien actualmente está metido dentro de una cabaña de construcción tosca, sigue siendo un individuo extremadamente peligroso que podría destruir cualquier cosa que se le ocurriera. Por lo tanto, su necesidad de protegerlo de todos y de todo. Están muy convencidos de la importancia de esa tarea. Sin embargo, los paladines que protegen a Souso están completamente sorprendidos de ver a Cambus acercarse con su pequeño séquito de caballeros. Hasta este momento, la existencia de Souso se ha mantenido en secreto para todos menos un puñado de personas, lo que significa que Cambus no debería saber nada de la existencia de Souso. Paladines. Ese sí. Nos encargaron proteger esta cabaña. Aquellos con maná pueden reconocer a otros que poseen maná y, como resultado, también pueden reconocer a aquellos que carecen de él. Del mismo modo, aquellos con el poder sagrado requerido por las artes místicas pueden reconocer a otros con ese mismo poder. Además, el equipo distintivo que llevan los paladines de la casa Caputo ayuda a identificar a los guerreros alrededor de la cabaña. ¿El mago que Paulette curó está dentro de esta cabaña? Sí. Hecho, milord. Sin embargo, solo debemos permitir a quienes Lady Paulette ha especificado más allá de esta puerta. Los paladines conocen bien a Cambus. De hecho, los retenedores que rodean al propio Cambus también son paladines, lo que significa que no pueden ignorarlo o incluso contemplar el uso de la fuerza. Al mismo tiempo, no confían en que puedan transmitir adecuadamente cuánto peligro representa el hombre en la cabina. Lamentablemente para ellos, la cabina en sí no está remotamente insonorizada. Un invitado. No particularmente sorprendido por los visitantes, Souso abre la puerta y asoma la cabeza. Tomados por sorpresa con la pura normalidad de la acción, los guardias no ofrecen nada en respuesta. Eres el mago. Ciertamente está cubierto de cicatrices. Si bien la curación rápida y correcta ha evitado dejar a Souso con discapacidades permanentes, las cicatrices permanecen como recordatorios constantes de las lesiones que sufrió, especialmente en su rostro. Estas lesiones particulares son bastante comunes entre los magos que caen desde una gran altitud, al menos, esos magos tienen la suerte de aterrizar en algo como un edificio y de alguna manera evitar la muerte en el proceso. No, todavía soy solo un aprendiz, responde Souso con una risa sin protección, evidentemente incapaz de reconocer la hostilidad detrás de los comentarios de Cambus. Ni siquiera parece un poco tenso. Esta respuesta atrae la ira de la comitiva de Cambus. Ciertamente parece parte de un patán, pero incluso teniendo en cuenta esa ignorancia, no excusa la falta de respeto. Tú, ¿cómo te atreves a hablar con Lord Cambus en ese tono? No tienes motivos para quejarte si eres golpeado por tu falta de respeto. Sin embargo, los que más sufrirán en ese escenario en particular son esos paladines que actualmente sirven como guardias de Souso. Prefieren evitar cualquier escalada innecesaria, ya que no tienen idea de lo que podría suceder como resultado. Por favor, rogamos por tu misericordia. Este hombre no tiene gracias sociales ni sentido común. Es ignorante e irreflexivo. No está en condiciones de recibir una compañía civilizada. Por favor, vuelve en otro momento. Francamente, es Cambus quien decidió ignorar el sentido común aquí. El acto mismo de ir a ver a alguien a quien Paulette se ha esforzado por poner en cuarentena es absurdo. Incluso si está frustrado por la bienvenida que recibe, él es el que no fue invitado, por lo que es su culpa. Mientras que el séquito de Cambus se ofende por su lealtad a su maestro, Cambus mismo parece consciente de lo incorrecto de la situación y, desmontando, se vuelve para mirar a Souso. Digo esto, sabiendo que puedo abrirme al ridículo, pero soy el prometido de Paulette. Espera, estás malinterpretando el hecho de que Lady Paulette viene aquí con bastante regularidad como algo completamente diferente. Souso dice medio en broma, puntuando su comentario con una sonrisa. Los que están alrededor de los dos ya no tienen forma de detener la confrontación. Así es. Sin rodeos, te envidio. Tanto es así que sospecho que tú y Paulette tienen una relación de una naturaleza que no puedes mencionar. Por lo general,
Sería impensable que una persona bastante competente reciba este tratamiento tan especial. No importa cuán talentoso sea un mago, alejar a un hombre sin sentido común o vergüenza, así como evidentemente con poca inteligencia, y ponerle una guardia permanente parece excesivo. Ciertamente no es algo que un miembro de la rama principal de la Cámara de Caputo haría en circunstancias normales. En todo caso, es pedir demasiado para no sospechar que hay un motivo diferente detrás del tratamiento de Souso. Te tienes una idea equivocada. Este hombre es, bueno. Sí, es extremadamente peligroso. Incluso decir la calva verdad es difícil de hacer cuando es tan difícil hacer que parezca creíble. Para los guardias de Souso, el resultado inevitable si las cosas continúan en este curso es dolorosamente obvio. La única pregunta es cuál de ellos terminará muerto. Aún así, entiendo que mis sospechas son bajas y groseras. No es imposible que seas un simple ignorante, colocado aquí hasta que aprendas las formas del mundo. Además, la Paulette que conozco nunca haría nada malo. Camus está lejos de actuar racionalmente, en este punto. Su mente comprende cuán problemáticas son sus acciones y que sus sospechas son un insulto para Paulette. Sin embargo, incluso entonces, no puede contener su ira. El objetivo de su total dedicación es tomarse un tiempo para cuidar cuidadosamente a este hombre para que recupere la salud. Por eso simplemente no puedo irme. Ahora que he visto tu cara, tengo que ir tan lejos como pueda. G. Te desafío a un duelo. ¿Qué demonios está diciendo este tipo? Los guardias a su alrededor no pudieron evitar asentir en total acuerdo con la honesta opinión de Souso. ¿Cómo se llegó a esto? Parte 9. Victoria asegurada. Camus realmente se dirige a la cabaña de Souso. Sí, milady. Parece que los perdimos camino allí. Paulette, el mariscal y el mago de la casa se apresuraron a subir al carruaje y se dirigen a la cabaña. La situación exige una respuesta rápida, ya que el retraso de un solo segundo podría provocar una calamidad. ¿Por qué pasó esto? Si tuviera que nombrar una causa, definitivamente sería la juventud. Camus debe haber entendido la situación en un nivel racional. Incluso si Paulette se hubiera perdido por completo al amor juvenil, no habría forma de que el mariscal la hubiera ayudado a ocultarlo, lo que significa que debe haber alguna razón importante detrás de la situación. Sin embargo, las personas pierden cualquier apariencia de racionalidad cuando se trata de asuntos del corazón. Por lo menos, Camus es ese tipo de hombre. Puede que se haya convertido en un duelo por ahora. ¿Por qué? Así son algunos hombres. Porque aman a alguien, inevitablemente causarán problemas, independientemente de las intenciones de sus seres queridos. Eso es idiota. Sí, pero así son algunos hombres. Confunden un poco de amabilidad por el interés romántico en ellos. Se irritan cuando la mujer de la que están enamorados tiene una conversación amistosa con otro hombre. Tales pensamientos son, en un sentido, muy primitivos. El camino recorrido por estos hombres es, en un sentido muy real, el camino del idiota, y los idiotas por su propia naturaleza siempre causan problemas. Pero solo estaba actuando por preocupación por Souso. Incluso eso lleva a sospechar. Dejando eso de lado, como aficionado, había algo que no podía aceptar del todo. El mariscal, buscando cualquier tema tranquilizador que pueda encontrar en este viaje estresante, recurre al mago de la casa. Si producir una llama desde la punta del dedo es el mínimo esfuerzo posible, mágicamente hablando, está seguro de que no hay forma de ajustar la salida desde allí. Es imposible. Iría en contra de las leyes de la magia. Con eso, el mago de la casa arrugó su rostro en un amargo semblante y comenzó a explicar. Los niveles de maná son esencialmente puntas de tinta y lápiz. ¿Qué significa eso? Tener un alto nivel de maná significa que uno tiene mucha tinta y una punta de lápiz ancha. Lanzar hechizos es equivalente a hacer dibujos y escribir cartas. Entonces, con la punta de un bolígrafo ancha, no puedes dibujar pequeños detalles o letras minúsculas. Es un ejemplo abstracto, y el mariscal lucha por comprenderlo. Por supuesto, comprenderlo no da lugar a ninguna garantía de su parte. Digamos que escribes, bola de fuego, en una hoja de papel. Si la punta de su bolígrafo es inusualmente ancha, digamos el ancho de un pincel, necesitaría un trozo de papel grande para poder encajar en la bola de fuego, punto. Y el tamaño de esa hoja de papel representa la escala del hechizo. Sí. Y en su caso, la punta de su lápiz no es del tamaño de un pincel, sino más bien un pincel más grande que él. Lo que significa que, para que él produzca llamas desde la punta de su dedo, es más o menos equivalente a que use esa punta de pincel ridículamente enorme para escribir en una hoja de papel normal. Si quiere lanzar algún tipo de hechizo real, es decir, dibujar cualquier cosa con detalle o escribir algo legible, tendría que encontrar una hoja de papel más grande que él, al menos del tamaño de un edificio, para usar como su lienzo. Lo que significa que, si quiere usar cualquier tipo de hechizo real, la escala de la destrucción termina siendo igualmente masiva como resultado. Como dijo una vez, si pelea contra un mago,
todo lo que tiene que hacer es emitir llamas de la punta de sus dedos para eliminar el hechizo de su oponente. Pero cuando luchas contra un místico como Lord Cambus, bueno, un místico tiene cierta habilidad para retener esa magia. De hecho, cuando produjo llamas el otro día durante la práctica, el mariscal usó sus artes místicas para bloquear las llamas con un muro de luz. Es decir, mientras se limitara a producir llamas con la punta de los dedos, era posible bloquear a aquellos con misticismo. Pero, debido a que su llama había sido bloqueada por la barrera mística, Souso, a su vez, trataría de romper esa barrera. Usaría magia cada vez más fuerte en un intento de superarla. Si usara el calor o la magia del rayo, el hechizo atravesaría todo a su paso. No es probable que salgamos ilesos, incluso a la distancia que estamos aquí. Por lo general, el área efectiva de los hechizos elementales superiores es limitada. Incluso con un rango sustancial, el área efectiva está restringida a un solo punto. Sin embargo, como con el ejemplo de la pluma, en el caso de Souso, el punto es mucho más de 1000 veces el tamaño de la mayoría de los puntos. Dependería de la dirección y el ángulo, pero si intentara eso, todo sería posible. Si siente la necesidad de atravesar una pared mística, es probable que resulte en el peor resultado posible. Por supuesto, ninguno de los tres en el carruaje ni el conductor piensan que Cambus tiene alguna posibilidad de ganar. Eso es porque las artes místicas se especializan en curación y defensa. En pocas palabras, el único método de ataque que Cambus tendría en un duelo sería acercarse y atacar con su espada. Incluso si se acercara, tendría que hacerlo después de preparar su equipo para el encuentro. Lo que significa que, a menos que el encuentro comenzara dentro del arco de una espada, en cuyo caso estaría completamente inclinado a favor de Cambus, Souso tendría al menos 2 o 3 oportunidades para usar magia. Un hombre que podría destruir un reino entero con un solo hechizo podría disparar 2 o 3. Mariscal, vamos a curar a los caballos mientras corren, de esa manera. Ya he emitido esas instrucciones. Debemos detenerlos antes de que comience el duelo. Antes de que pudieran hacer algo, necesitaban llegar allí. Pero una vez allí, ¿cómo lo detendrían? El viejo guerrero estaba luchando por llegar a una respuesta concluyente. Un místico no podría derrotar a Souso. Incluso si explicara esa realidad, no estaba seguro de que Cambus, impulsado a sus acciones por el orgullo masculino, retrocedería. Señores guardias, ¿fue lo que hice realmente tan estúpido? No, no es tan malo. En este caso, creo que es Lord Cambus quien está fuera de control. Souso no podía sacudirse la sensación de que tal vez había hecho algo mal otra vez, pero aún no podía comprender completamente la situación. Por ejemplo, si se hubiera enfermado extremadamente y si Paulette lo cuidara, solo, toda la noche, podría entender la sospecha. Pero como ella siempre había estado acompañada por el mariscal y el mago de la casa, así que, sin importar sus propias intenciones, nunca hubo una oportunidad para hacer algo desagradable. Sin embargo, todavía se encontraba en esta situación. De acuerdo. Me preocupaba haber hecho algo otra vez. Por eso me preguntaba. ¿Planeas aceptar su desafío? Preferiríamos que no. No comenzaré una pelea, pero la terminaré. Los guardias comienzan a considerar seriamente si deberían matar al idiota frente a ellos. De hecho, tienen permiso para hacerlo, en caso de que surja el peor de los casos. No hay ninguna duda en sus mentes al sopesar la seguridad del reino y el reino en sí contra la vida de un solo hombre extranjero. Siempre me han encantado este tipo de escenarios. Es emocionante. Es difícil decir qué tipo de historias le gusta leer, pero seguramente no son ni remotamente lo mismo que la situación actual. Una historia con este tipo de escenario no podría ser divertida de leer. Te saludo por tu coraje. Incluso si la causa de este duelo es patético e inmaduro, mal pensado y tonto, el duelo en sí será un concurso sagrado, digno de honor. Cambus mismo reconoce que su causa es patética, inmadura, de mal genio e idiota, pero aún así ha prometido su fe a este duelo. Como hombre religioso, no había forma de cancelar el duelo. Estaremos rodeados de muros de luz. Además, volar fuera del alcance de la espada del oponente está prohibido. Nadie entrará o saldrá de esta área hasta que se resuelva el problema. Muy bien. Por lo general, esto era para evitar la interferencia del exterior o para evitar que uno de los combatientes optara por huir. Por lo menos, una vez cerrados por gruesos muros de luz, incluso un mago de calor o de rayos no podría escapar fácilmente. Los retenedores de Cambus rodean un área de 10 metros cuadrados con paredes de luz. Al estar en medio de una llanura abierta, no hay lugar para el juego sucio. Diré esto con anticipación, pero los hombres responsables del muro son élites que me informan directamente. No importa lo hábil que seas en magia, romper sus muros no será tarea fácil. Lo tengo. No es brillante, pero es extremadamente honesto e incuestionable. Esa característica claramente está funcionando de la peor manera posible, esta vez. Todo el tiempo, los guardianes de Souso querían gritar en voz alta que Cambus estaba absolutamente incuestionablemente equivocado.
No hay forma de que una sola pared de luz creada por un solo místico pueda enfrentarse a este hombre. Entonces está bien si uso la magia que quiera aquí. Exactamente. No, eso está mal. No está bien en absoluto. No puedes creer lo que te está diciendo. No es que esté equivocado, exactamente, es solo que las reglas ordinarias no se aplican a ti, Souso. Espera. Espera un momento. Mientras los guardianes observan ansiosos, llega un grupo de salvadores potenciales. Para bien o para mal, y quizás demasiado tarde para ser de utilidad, la fiesta de Paulette llega justo cuando la pareja está rodeada por las paredes de luz. Cambus, ¿qué demonios estás haciendo? Paulette le grita a Cambus, su voz casi grita. Francamente, no parece darse cuenta de que está a un paso equivocado de convertir el reino en una ceniza ardiente. Si se llegara a eso, no solo todos los presentes morirían, sino que el daño se extendería mucho más allá de sus propias vidas. Perdóname. Al final no podía creer en ti. La culpa es mía. Si quisiera que me creyeras, debería haberte dicho toda la verdad. Incluso si no esperaba que me creyeras. Así que, por favor, detén este duelo de inmediato. O al menos, incluso en el caso de un duelo, si fuera simplemente una pelea cuerpo a cuerpo, estaría bien. El problema es dejar que Souso use magia. Declararé esto sin ocultar nada, es un mago mucho más allá del reino de lo común. Es el mago definitivo, uno que puede atravesar las paredes místicas de usted y sus criados como si fueran papel. Gracias por el cumplido. No puedo darme el lujo de dar marcha atrás después de su declaración. Perdóname. Hay una gran brecha en la comprensión en el trabajo aquí. Mucho más allá del ámbito de lo ordinario, es preciso, sin duda, pero existe una enorme brecha entre la imagen mental de Cambus de un mago extraordinario y la realidad del poder de Souso. Una brecha lo suficientemente grande, en este caso, para destruir un reino entero. Perdóname por querer pelear y probar que tus palabras están equivocadas. Bueno, realmente no lo entiendo, pero está bien. Souso, por favor deja esto. Seguramente entiendes que tu magia es. No es para preocuparse. Derrotaré a tu prometido sin lastimarlo. Souso ofrece una sonrisa segura de su rostro marcado y un pulgar hacia arriba. Al verlo sonreír de manera tranquilizadora, como si dijera que no hay nada de qué preocuparse, aquellos que realmente entienden su absurdo y falta de previsión solo sienten una absoluta sensación de temor. Déjamelo a mí. Tengo un plan seguro de victoria. No hay nada tranquilizador sobre eso. Estará bien. Solo déjamelo a mí. ¿Qué se supone que debemos dejarte? A pesar de hablar a través del muro de luz, existe un muro aún más grueso entre su comprensión de la situación, y ese muro también existe entre el grupo de Paulette y el grupo de Cambus. Lady Paulette, me disculpo, pero este duelo ya está en manos del Señor. En efecto, no tenemos intención de permitir que este muro falle, incluso si el terreno se abriera. Por grandioso que sea el mago, lo mantendremos contenido. Lord Mariscal, incluso bajo su orden directa, no abriremos estos muros. La verdad de Paulette también había herido su orgullo. Se habían esforzado por reforzar sus muros en un intento de demostrar que eran capaces de lidiar con cualquier mago, sin importar cuán poderoso fuera. Por supuesto, todo ese esfuerzo no tiene sentido. ¿Cómo sigo tratando de explicar? Esa no es la pregunta. Lord Cambus, es inaceptable usar el nombre de Dios para resolver un agravio personal. Oye, Souso. Solo para. No te atrevas a hacer nada. Paulette, Lord Marsal y el mago de casa soltaron gritos de desesperación ante la situación. Pero, desafortunadamente, esas voces solo empeoran la situación. No queda nada que decir. Arreglemos esto antes de que nos interrumpan. Bien. Vámonos. Los participantes, sin reconocer las posibles consecuencias de sus acciones, comienzan una batalla que bien podría decidir el destino del reino. Muy bien, aquí vamos. Te dejaré hacer el primer movimiento. No lo dejes ir primero. No dejes que ese hombre use magia. De hecho, adelante y mátalo. Si las artes místicas son el arte de la defensa, entonces la magia es el arte del ataque. Típicamente, cuando las dos artes chocan, el místico tiene la ventaja. Esto se debe a que los únicos métodos efectivos para romper las defensas místicas son con el calor o la magia del rayo. Para decirlo de otra manera, esos dos tipos de magia solo son útiles cuando se usan contra místicos centrados en el combate, un grupo pequeño incluso entre la población ya pequeña de místicos en general. Además, el calor y los rayos tienen áreas efectivas extremadamente pequeñas, lo que significa que deben apuntar con cuidado si van a golpear, a diferencia del fuego o la magia del viento. Como en el caso del Caballero del Trueno recientemente retirado, que un mago pueda usar rayos o magia de calor como su principal medio de ataque es una señal de que es un mago de élite de primera clase. Por el contrario, raro entre los místicos ya poco comunes son los místicos centrados en el combate. Pocos en número, con un poco de entrenamiento son capaces de luchar fácilmente cara a cara con un mago.
Esto se debe a que pueden crear paredes místicas, paredes que pueden bloquear fácilmente el viento mágico o las llamas mágicas. Además de raras excepciones como Sansui, el combate generalmente se trata de intercambiar daños con tu oponente. Si no sufres ningún daño, generalmente ganarás, incluso con el uso de ataques relativamente simples. Sin embargo, esto se limita a luchar contra oponentes que caen dentro de los límites del sentido común. Souso es un oponente a quien el sentido común no se aplica de manera significativa. Es un hombre que maneja magia que puede destruir reinos enteros sin pensar en las consecuencias. Aquí voy. Obviamente, Cambus no es tan deshonroso como para luchar contra un oponente que no puede defenderse. Si Souso hubiera tenido alguna discapacidad persistente de sus heridas anteriores, bien podría haber abierto el puño y retrocedido. Sin embargo, él cree que Souso es al menos un mago lo suficientemente hábil en magia de fuego o viento para practicar hechizos de vuelo. Consideró la posibilidad de que Souso pudiera usar el calor o la magia del rayo, y fue bajo esas suposiciones que desafió a Souso a un duelo. Es por eso que estaba extrañamente desinflado, de hecho estupefacto, por el primer hechizo de su oponente. Agua, B. Una enorme cantidad de agua se inunda de la palma extendida de Souso. El volumen total es sorprendente, pero más sorprendente es el uso inesperado de la magia del agua en primer lugar. No hay muchos magos centrados en el agua por ahí. No es que no existan exactamente, pero pocos lo usan con fines militares. Parte de esto proviene de la falta de letalidad manifestada en el agua en comparación con el fuego, pero la razón principal es que la magia del agua es principalmente reactiva. Se usa principalmente para crear muros de agua para defenderse contra la magia del fuego cuando no hay místicos disponibles. Por supuesto, la defensa contra la magia de fuego se puede hacer usando un hechizo de fuego o viento o una fuerza similar, por lo que si bien la magia del agua puede ser útil para proteger el muro de un castillo, no es una vista común. Y desde el punto de vista del sentido común, nunca será suficiente para romper el muro defensivo de un místico. No esperaba esta cantidad de agua. Pero, pensar que es un mago del agua. El gran volumen de agua y la presión del agua involucrada son, de hecho, impresionantes. Y ciertamente es impresionante que pueda continuar inundando el área con agua en lugar de desvanecerla después de un corto tiempo. Pero eso es todo. La magia del agua, e incluso su variante de hielo más avanzada, simplemente no puede romper las paredes místicas. Pero un duelo es un duelo. No puedo permitirme perder. Cambus es fundamentalmente un hombre serio. No parece que el hombre frente a él se lo esté tomando con calma, ni está intentando huir en pánico, por lo que tampoco tiene intención de contenerse. Souso continúa con su inundación de agua, pero eso no durará mucho. Si bien la presión del agua le impide avanzar o liberar su muro de luz, Cambus no ve ningún problema en particular con su situación actual. Todo lo que tiene que hacer es esperar. Eso fue lo que pensó, de todos modos. Hasta que sintió el frío del agua alrededor de los tobillos mientras vestía una armadura ligera, pero aún de metal. ¿Qué? Fue imposible. La magia del agua y la magia de la tierra produjeron hechizos que simplemente golpean al oponente y desaparecen, en lugar de inundar o enterrar un área entera. En cuanto a lo que está sucediendo, si bien es cierto que los muros de luz están creando una especie de sello, el suelo debajo sigue siendo tierra ordinaria. No es arena del desierto, por lo que absorbería una cantidad normal de agua. Es por eso que se quedó estupefacto en el agua que se acumula en el espacio amurallado. Bueno, tal como se esperaba. Creando una columna de llamas cuando esperaba una llama más ligera, y creando una inundación de agua lo suficientemente grande como para inundar una aldea cuando tenía la intención de crear un balde lleno de agua. Las veces que la magia de Souso había fallado, fue porque se había sorprendido en el resultado. Dicho de otra manera, los hechizos en sí mismos funcionaron bien, y el resto era una cuestión de familiaridad. Una vez que estuviera acostumbrado a los hechizos, no entraría en pánico, lo que significa que todo lo que tiene que hacer es usar el hechizo que usó originalmente para lavar toda la aldea de una manera lenta y controlada. ¿Qué estás planeando? Como puedes ver, estoy vestido con ropa normal, mientras tienes una espada y una armadura. A medida que aumenta el nivel del agua, está bastante claro quién se va a ahogar primero, no. El nivel del agua continúa subiendo dentro del espacio sellado por paredes de luz. Se mueve hacia arriba, desde las rodillas hasta la cintura. Por supuesto, el muro creado por Cambus todavía está allí, pero solo se despliega para bloquear una sola dirección, no en las 4 direcciones para evitar que el agua fluya. Cambus ciertamente puede nadar un poco con armadura, si es necesario. Sin embargo, no podrá flotar fácilmente como su oponente, y no tendría más remedio que reconocer la derrota en esas circunstancias. Tampoco puede quitarse la armadura. Quitarse la armadura frente al enemigo es tan bueno como rendirse. Eso sería algo extremo. Ahí. ¿Ya te has rendido? Si admites la derrota, puedo detener este hechizo. Souso ha pensado un poco en su hechizo. No es como si quisiera matar al oponente frente a él, después de todo, en todo caso, le gustaría evitar eso, si es posible.
En ese sentido, ha tomado la decisión adecuada. Él sabe muy bien por experiencia que la magia del agua no es particularmente letal, es decir, es psicológicamente fácil de usar. Puede hacer retroceder a su oponente en una esquina sin lastimarlo gravemente. En el peor de los casos, tendrán problemas para respirar. En ese caso, no necesitará magia para salvarlos, ya que incluso las medidas normales para salvar vidas deberían ser suficientes. A diferencia de alguien que permanecerá sin nombre, no va a atacar a su oponente con una espada legendaria mágicamente realzada con llamas sin querer matarlo. Su objetivo es ganar en lugar de matar. En ese sentido, la letalidad de sus hechizos es más un obstáculo que un activo. Mi maestro dijo que era importante considerar lo que podía hacer con mis habilidades actuales. El nivel del agua sube desde la cintura hasta la altura de los hombros. Cambus es unos centímetros más alto, lo que significa que Souso será engullido primero por el agua, pero eso solo significa que necesita flotar un poco. El duelo fue tan bueno como el ganado. Sin embargo, faltaba una información vital de sus suposiciones. Esto no es nada. Libéralo ya. Más agua y seguirás causando un desastre. No hay que decirlo, pero las artes místicas siguen siendo un arte manejado por personas. Esas personas, a su vez, soportan el peso de un enorme volumen de agua. Como Camus está dentro de las paredes, solo necesita lidiar con estar sumergido, pero los paladines que mantienen las paredes tienen que soportar todo ese peso, un peso que aumenta por segundos. La suposición de Souso era que, debido a las condiciones del duelo, no tenía que preocuparse por el peso del agua, pero de hecho, había un límite en sus capacidades. Si los paladines hubieran reconocido el peligro y hubieran liberado el agua rápidamente, simplemente habría sido una rápida inundación de agua alrededor de sus tobillos. Pero, en este punto, ya hay una enorme cantidad de agua dentro del espacio, es decir, una cantidad de agua suficiente para lavar toda una aldea. Pero, el duelo sigue. Lord Cambus no ha reconocido la derrota. El orgullo no es razón suficiente para que un paladín abandone su vida. Puedes decir con certeza que morir aquí será por el bien de la casa Caputo y el reino arcano. Los dos adentro estarán bien, por supuesto. Incluso si las paredes se derrumban, simplemente se dejarán llevar por la inundación. Pero el paladín del colapso no será tan afortunado. Tomarán todo el peso del agua a quemarropa. La presión puede diferir según el peso exacto del agua, pero independientemente, es más que suficiente para matarlos. Ya he enviado a Lady Paulette a un lugar seguro en la cabina. Y esta pared está lejos de la cabaña. ¿Qué significa que tengo que ser yo quien lo libere? Sí. Si el otro lado se derrumba, dañará a Lady Paulette. Un paladín lucha por mantener la pared, sudando fuertemente mientras lo hace. Con no poca persuasión de su superior, está a punto de interrumpir el duelo. Crearé un muro para protegernos frente a ti. Puede mojarse, pero puede evitar ser golpeado directamente. Por favor, perdóname, Lord Cambus. Los 4 paladines ya están en su límite. La carga ha seguido creciendo y no parece que vaya a caer en el corto plazo. Fue un esfuerzo inútil de su parte. No había forma posible de que solo 4 místicos pudieran retener la magia de 1000 lanzadores ordinarios. Fue entonces cuando el agua, que había subido hasta el cuello de Cambus, salió disparada como un estallido de la pared retirada. Había olvidado que no soy un buen nadador. ¡Qué tonto! Aún así, no puedo culparte por tus acciones, esta vez. Al final, el duelo terminó con el lavado de la pareja, aguas abajo. Por lo menos, el plan de Souso no había sido tan problemático, dadas las circunstancias, por lo que nadie iba a hablarle con demasiada dureza. Cambus. Sí, lo sé, Paulette. Sé que es posible que no me creas, pero Souso es una persona con enormes cantidades de maná. Sin rodeos, bien podría tener el maná de más de 1000 personas normales. Después de ser recuperados, la pareja fue tratada rápidamente y ahora están recibiendo un regaño de Paulette dentro de la cabina. Obviamente, ninguno de ellos tiene heridas graves de las que valga la pena hablar. Souso y Cambus emergieron exitosamente sin ahogarse, ya que solo fueron arrastrados por el torrente de agua. Si hubiera víctimas reales en esta situación, tendrían que ser los criados de Cambus, que ahora sufrían de fatiga extrema. No sé qué tan poderoso esperabas que fuera, pero la realidad ciertamente supera con creces tus expectativas. Entiendo que es difícil de reconocer sin presenciarlo en persona. Sí tienes razón. Al final, me aferré a mis estándares, en lugar de creerte. Cambus había descuidado a Paulette por su amor por ella. Incluso después de creer su inocencia, creer en las garantías del Lord Mariscal, y luego saber por qué ella lo había mantenido oculto, todavía dejó que sus propios sentimientos heridos determinaran sus acciones. Cuando llegaste justo antes del duelo, me hizo más decidido a luchar contra él. Estaba obsesionado con derrotarlo frente a ti, incluso sabiendo que no eres el tipo de mujer que queda impresionada por eso. Pelear es una ocupación brutal y necesaria. A veces, incluso debe tener prioridad sobre las oraciones a Dios. De hecho, las oraciones a Dios pueden incluso no tener ningún significado real.
Sin embargo, se había enamorado de ella precisamente porque ella mantenía sus ideales a pesar de la brutal violencia de la realidad. Lo siento. No solo dudaba de ti, sino que en el proceso, ponía en riesgo todo el reino. Sí, de hecho. Dejando a un lado tus ofensas contra mí, debes pensar cuidadosamente sobre cómo pusiste en peligro el reino. Como mínimo, debería haber confiado en las palabras del mariscal. Incluso si tuviera dudas, simplemente debería haber regresado a sus tierras. Si no hubiera habido información próxima incluso entonces, podría haber pedido una explicación. Por supuesto, incluso si pensabas que era un mago experto, a lo sumo lo habrías considerado como la fuerza de 10 magos comunes. El reino y sus culturas circundantes tenían un conocimiento avanzado de la magia, lo que significaba que sus límites inferior y superior eran bien entendidos. Eso fue lo que evitó que Cambus reconociera el riesgo de un mago con más de 1000 veces el maná de un mago ordinario. Entonces, soy un prodigio de un poder inimaginable, ¿eh? No hay nada que pueda negar sobre esa declaración, admite el mago de la casa, incluso cuando siente un poco de exasperación. Ciertamente es un prodigio. O, más exactamente, un desastre ambulante. Las personas que pueden volar un pequeño reino por sí mismas simplemente no deberían existir. El hecho más importante del asunto es que tenía razón y yo estaba equivocado. Sí, pero la realidad era simplemente demasiado inusual. Incluso si nunca hubieras podido creerme, debería haberte dado una mejor explicación. El problema era que Souso era simplemente demasiado idiota. Nadie pensó en cubrirlo haciendo algo sospechoso como esconder a un hombre en una cabaña remota y atenderlo con frecuencia. Para ponerlo en términos de la Tierra, trataron a Souso como un niño pequeño que también tenía el botón de lanzamiento de un arma de destrucción masiva y no pudo resistirse a presionarlo. Todos pensaban que era simplemente demasiado estúpido y, por lo tanto, no lo consideraban un hombre en ningún sentido significativo. De lo contrario, estaban demasiado cerca de Paulette, y sentían que no había forma de que ella fuera sospechosa de infidelidad. No, el mismo Cambus no dudaba de su fidelidad. Era simplemente que sus propios defectos feos no podían aceptar que otro hombre se acercara a ella. No tengo derecho a estar a tu lado. No necesitas sentir tanta culpa. Tengo la culpa de pensar que no me creerías. No, la realidad es que no te creí. Incluso viendo cuán seriamente estabas tratando de convencerme, y luego viéndolo por mis propios ojos, todavía no podía confiar en ti. Usted tenía razón. Tenía razón en ocultarlo, incluida su personalidad. No valgo nada. Puso el reino en riesgo por el bien de sus propios celos. Eso solo sería un pecado imperdonable. Por supuesto, se podría argumentar que a Souso, como la amenaza misma, tampoco se le debería permitir vivir. No tengo derecho a estar a tu lado. Eso no es cierto. Te dejo el resto, Souso. G. Cambus Caputo, como si estuviera dejando atrás una parte de su juventud. Se volvió y salió de la cabina con su séquito a cuestas. ¿De qué diablos está hablando ese tipo? Parece que no le gusta escuchar, ¿verdad? Quiero decir, Lady Paulette le dijo que no se preocupara. No tengo nada que decir, excepto que tienes razón. El mago solo pudo asentir de acuerdo con la franca honestidad detrás de la observación de Souso. Cambus ciertamente era un hombre que no se molestó en revisar su entorno antes de atacar. Chem. Podría ser que acaba de cancelar nuestro compromiso. Lady Paulette. Es decir, dada su personalidad, sin duda proporcionará una notificación oficial a tal efecto pronto. Pero no hay razón para hacerlo. Una vez que se revela la verdad de Souso, puede haber. Paulette nunca había tenido un problema con Cambus, pero se había enredado en un frenesí, como resultado se consideró indigno y decidió abandonar el compromiso, todo sin la participación de Paulette. Paulette no tenía idea de cómo llamar a la sensación extrañamente vacía que ahora tenía en el pecho. Parte 10. Castigo divino. El borde oriental del reino de los arcanos, territorio de la Casa Caputo. Los preparativos finales contra la invasión que se aproxima están en marcha en la ciudad fortaleza que sirve como piedra angular para la defensa del reino. Los combatientes, todos conscientes de que el día de la batalla que tanto habían temido ha sucedido, se paran sobre las paredes de la fortaleza con expresiones tensas. Los valientes caballeros se organizan en formación, ya que los no combatientes de la ciudad se esconden en sus hogares. Mientras los defensores de la ciudad y sus residentes se someten a los preparativos obvios y necesarios para la guerra, el as de la Casa Caputo espera sus órdenes. Así que finalmente ha llegado, el día que use mi magia. Vestido con túnicas gruesas que lo marcan claramente como un mago, el hombre está mirando al cielo, no tanto preparándose para la batalla, sino más bien profundamente conmovido por el evento. Sir Souso, los preparativos están completos. Detrás de él esperan 4 mujeres jóvenes, todas magas de viento de alguna habilidad. Nuestros centinelas informaron que el ejército enemigo se acercaba desde el horizonte. Además, un paladín, despojado de su armadura y yelmo, espera cerca. Está bien, entendido.
Siente que los maleficios que lo restringen liberan su agarre. Ahora no hay nada que impida que Souso desate su magia. Está bien, vamos. El Scarful le indica a sus acompañantes que ha terminado de pensar. En respuesta, los 4 magos del viento lanzaron sus hechizos. El viento envuelve a los 6 individuos presentes, elevándolos en el aire sobre la ciudad fortaleza. La ciudad, llena de las personas que tienen la tarea de defender, se hace más pequeña a medida que el enemigo que tienen la tarea de destruir aparece a continuación. Manteniendo una altitud donde una persona individual ni siquiera aparece como un punto en el suelo, los 6 se mueven lo suficientemente cerca del ejército que los innumerables puntos se juntan en una masa reconocible. Tales números. Uno de los magos del viento está abrumado por la vista de abajo. La fuerza del ejército de todo un país está invadiendo con un objetivo no diferente al de una banda de bandidos promedio. Si toda la fuerza logra atacar la ciudad fortaleza, es bastante fácil imaginar el resultado. Incluso si hubieran sido un ejército ordinario, la ciudad fortaleza probablemente sufriría inmensamente. Están más allá de nuestra ayuda. El paladín no pudo evitar compadecer al grupo de abajo. No son personas fundamentalmente malvadas, solo motivadas por la necesidad de asegurarse de que sus familias sobrevivan el invierno. Una necesidad que solo puede satisfacerse saqueando a su vecino. Vamos a hacerlo. Souso ya había pensado en el escenario en su cabeza varias veces. ¿Por qué iba a usar magia contra el grupo de abajo? ¿Hay más opciones? Sin embargo, simultáneamente, está tratando de dejar todo ese pensamiento a un lado. Soy Souso Kyoube, el as de la casa Caputo. Souso es muy consciente de que la gente de Caputo lo ha tratado bien. Esa casa Caputo, Poulet y más allá, son personas buenas y misericordiosas. Esas personas le han ordenado que destruya al enemigo. No hay lugar para dudas de su parte, dadas sus propias luchas morales. El mejor mago del mundo. El paladín crea un brillante muro de luz frente a ellos. No está allí para defenderlos del ejército de abajo. No, el muro está allí para defender al grupo de los efectos de la magia de Souso. Al notar la existencia del muro, Souso extiende sus manos ante él. El hechizo se forma, no dentro del muro de luz, sino mucho más allá. Con más de 1000 veces el maná de un mago ordinario, es posible crear un hechizo lejos de sus manos. Crea agua y tierra, luego caliéntala con fuego y conténla con viento. Combina los 4 elementos simultáneamente. El agua y la tierra, en la escala de un gran edificio, aparecen en el aire, y con la ayuda de la llama ardiente y el viento que lo contiene, se mezclan para convertirse en lodo a temperaturas extremadamente altas. Mira el tamaño de esa cosa. Así que este es el hechizo de ataque de poder total del Scarful. Increíble, no hay palabras para describirlo. Esto no es un hechizo, es una fuerza de la naturaleza. Los magos capaces de volar deben tener tanto maná abundante como control preciso. Incluso si trabajan como un grupo de 4, los 4 magos, capaces de volar mientras transportan a 2 pasajeros, son claramente magos del viento extraordinariamente talentosos y bien entrenados. Esos 4 están abrumados por el puro calor que irradia del hechizo, incluso a través del muro de luz. En comparación con el uso de un solo elemento, un hechizo de fusión de 4 elementos reduce la efectividad de la magia a aproximadamente un decimosexto de la escala. Pero cuando lo maneja un mago con más de 10.000 veces el maná del mago promedio, sigue siendo un hechizo de ataque lo suficientemente poderoso como para tragarse a un ejército entero. Lluvia abajo. Souso, entendiendo las consecuencias de sus acciones, deja ir el enorme hechizo frente a él. Oye, se supone que se verá pronto. Entonces, finalmente podemos pelear. Sí. Tengo que comprar un montón de recuerdos. Los humanos son animales sociales. Mientras su grupo pueda justificarlo, la gente común puede pasar de ser civiles pacíficos individuales a formar un ejército genocida y merodeador, solo para usar un ejemplo extremo. Todo porque sus enemigos son de un país diferente. Porque ellos son el enemigo. Porque son de una etnia diferente. Mientras tengan una o 2 razones convincentes, la gente común es fácilmente capaz de genocidio. Entonces finalmente podremos tener una vida fácil. Las cosas estaban bastante mal hasta ahora. Salud por el nuevo líder. Y tienen un sueño, ganar renombre en esta guerra y ser recompensados por ello. Muy bien podrían convertirse en nobles y, por lo tanto, establecer a sus familias durante mucho tiempo. Pueden haber sido entrenados apresuradamente, pero ese entrenamiento es suficiente. No hay posibilidad de que hayan golpeado por error a sus propios aliados con magia de ataque o hayan curado accidentalmente a sus enemigos. Con un equipo de tan alta calidad, están bien preparados para la batalla. Por supuesto, un buen equipo no significa automáticamente la victoria. Los rebeldes originalmente tenían un equipo inferior al antiguo ejército del régimen y ganaron, después de todo. Sin embargo, en última instancia, es cierto que el equipo puede proporcionar una enorme ventaja. Si todos los soldados del ejército están equipados con armas muy superiores a las unidades de élite del país enemigo,
Eso proporciona una ventaja más que suficiente para compensar cualquier falta de experiencia. Además, los defensores en la ciudad fortaleza no son todos de unidades de élite, ni siquiera totalmente entrenados. En general, los soldados del Imperio Domino en realidad tienen una ventaja en calidad. En cierto sentido, eso es de esperar. La razón por la que el Imperio ha apostado por una invasión es porque tienen una probabilidad decente de ganar. El emperador ha dejado en claro que su invasión es justa. Según él, el reino de los arcanos está prosperando utilizando la riqueza saqueada de Domino por los emigrados del antiguo régimen. Y, a pesar de sus esfuerzos por reclamar esa riqueza diplomáticamente, el reino arcano ha rechazado todas sus súplicas. Es por eso que deben demostrar el poder del nuevo Imperio Domino. Casi estamos allí. Sí, hagamos esto. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Obviamente, no todos creen las palabras del emperador. Pero el nuevo líder, de hecho, les ha dado un nuevo poder. Ya no tienen que trabajar en los campos para cultivar trigo que no podrán comer ellos mismos. De aquí en adelante, ellos serán los vencedores, los que saquearán. Era una verdad objetiva que es la mayor infantería del mundo. Sin embargo, al final siguen siendo solo la mayor infantería del mundo. Están marchando a lo largo de las llanuras hacia sus áreas de alimentación previstas, la ciudad fortaleza, cuando uno de ellos mira hacia arriba y vislumbra algo en el cielo. ¿Qué diablos es eso? Esas son las últimas palabras que pronuncia. El mago más grande del mundo lleva a cabo el primer carpet bombing de este mundo sobre el ejército del Imperio Domino, desatando magia desde una altitud de varios miles de pies, una altitud tan alta que la gente normal apenas puede respirar normalmente. Una enorme inundación de lodo, creada con magia de tierra y agua, comprimida con magia de viento para elevar el punto de ebullición, y calentada mucho más de 100 grados centígrados con magia de fuego, todo combinado con la energía cinética adquirida al caer desde una gran altitud, golpea al ejército directamente debajo. No hay posibilidad de que ninguno de ellos sobreviva. El área está inundada de vapor y lodo a alta temperatura. Incluso si evitan un golpe directo, el calor solo es suficiente para hervir vivos a los soldados totalmente equipados. Nadie había estado mirando al cielo. Todos habían estado fijos en la vista frente a ellos, por lo que no habían considerado que podría haber un enemigo esperando por encima de ellos. Como tal, la mayoría de los soldados estaban convencidos de que habían sido atacados desde el flanco. Esto se debió a que los que estaban directamente debajo de la inundación habían sido enterrados bajo el fusil de lodo hirviendo y fueron aplastados por ella, por lo que murieron instantáneamente, y los que sobrevivieron al ataque inicial fueron golpeados por la salpicadura. Incluso sin esa realidad, el hecho de que una montaña de lodo hirviendo los hubiera envuelto repentinamente no era una situación fácil de comprender. Sin conocimiento de aviones y bombarderos, nunca se les ocurrió que podrían ser atacados con magia desde arriba. Además, no tenían el ancho de banda mental para considerar la posibilidad. La armadura que llevan es de la más alta calidad, después de todo. Sin embargo, ese equipo está diseñado pensando en el combate, y no es una vestimenta protectora especialmente creada para proteger contra una inundación masiva de agua hirviendo. No se necesita un nivel de calor suficiente para derretir el acero y matar a un ser humano. De hecho, el agua hirviendo es más que suficiente. Sufrir quemaduras graves en la mayor parte de la piel es más que suficiente para ser letal. Maldición. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el enemigo? Al final, el ejército de Domino es realmente solo una mafia. Ciertamente es capaz de pelear cuando tiene la ventaja, pero una vez que el pánico se apodera, se desmorona rápidamente. La moral es alta, pero la disciplina es baja, y las personas que forman el ejército no están acostumbradas a pensar como una unidad. Además, están en Arcana como invasores. Están aquí para ganar, están aquí para saquear. Si se tratara de una guerra defensiva, donde defendían a sus familias, el pánico no conduciría inmediatamente a un vuelo directo. ¿Qué diablos está pasando? Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Ni siquiera pueden comprender dónde podría estar el enemigo. Si supieran dónde estaba el enemigo, podrían haberles dirigido su odio. Sin embargo, no hay forma de odiar algo que no puedes ver ni escuchar. Ninguno de los comandantes de pelotón, los comandantes de la compañía, ni siquiera el alto mando del ejército tienen idea de lo que está sucediendo. Una enorme pared de barro apareció de repente en medio del ejército junto con un lago de agua hirviendo. No había forma de que ninguno de ellos pudiera dar la respuesta correcta. Mantengan la calma. Esto es claramente un ataque enemigo. Primero, calmen a los caballos, luego reorganicen la formación. No terminará aquí. Se acerca otro ataque. Aún así, luchan por restablecer el orden en las filas, y luego intentan prepararse para el próximo ataque. Saben que están bajo ataque, por lo que tienen que lidiar con eso. Están aquí para invadir otro país, por lo que se esperaba un contraataque. Los comandantes intentan mantener al ejército unido bajo esa lógica, pero incluso eso termina en un fracaso. Mirando al ejército desde arriba,
Souso prepara otro hechizo importante. Esta vez es un hechizo avanzado de elemento agua, magia de hielo. Ordinariamente, este hechizo llena un área con innumerables pedazos pequeños de hielo y baja la temperatura circundante. Sin embargo, está lanzando ese hechizo con 10.000 veces el maná para el que fue diseñado. En efecto, crea una cantidad increíble de bloques de hielo absolutamente enormes, y luego los deja caer. Trozos gigantes de granizo caen sobre el suelo, que aún está caliente por el barro hirviendo. Normalmente, este podría ser un fenómeno meteorológico particularmente extraño, pero esta granizada cae desde un cielo sin nubes. Cada una de las piedras de granizo es lo suficientemente grande como para matar a alguien debajo, lo que hace obvio que es otro ataque. Claramente hay un enemigo en lo alto. Los magos del viento usan pergaminos mágicos de hielo. Alguien se acerca a la realidad. Lo que podría ser una gracia salvadora por parte del ejército invasor es que los trozos de hielo son en realidad solo garrotes gigantes. Ciertamente hacen mucho daño, pero no tanto que su armadura mágica y sus cascos, todos de increíble calidad, no puedan resistir la fuerza contundente. Desafortunadamente, la armadura no absorbe suficiente impacto para que sea indolora. ¡Gah! Duele. Duele. Nos vamos a morir. Vamos a morir todos. Granizos de aproximadamente la mitad del tamaño de una cabeza humana caen como lluvia. Incluso si se refugiaran en una fortaleza, era probable que el hielo atravesara el techo y golpeara a las personas que estaban dentro. Esta tormenta de granizo está ocurriendo no en un bosque o en una ciudad, sino en una llanura abierta. La tormenta continúa arrojando hielo a un ritmo desagradable, pero no letal. Al tambalearse por debajo, ya no eran un ejército, sino simplemente víctimas de un desastre natural. Hay algunos que intentan protegerse del granizo usando sus escudos mágicos como refugio, pero eso no es suficiente para detener el ataque. Bajo la incesante lluvia de hielo, quienes sostienen los escudos tienen que permanecer despiertos no por un breve momento, sino por un periodo prolongado. Incluso si los escudos se sostienen, las personas que los sostienen no. Incluso si cada uno de los soldados individuales era tan poderoso como un mago consumado, no tenían medios para responder, siempre y cuando el enemigo sobre ellos flotara más allá del alcance de sus hechizos. E incluso, si hubiera algún mago capaz de volar, no hubiera sido posible evitar las constantes salvas de granizo y llegar al aire. Como tal, su situación no es una cuestión de mala suerte o desgracia. No hay probabilidades involucradas en el resultado. Al aparecer en este campo de batalla frente a este enemigo, se les garantizó la muerte. La guerra se perdió en el momento en que la Casa Caputo perfeccionó el uso de Souso Kyōbe, el mago más grande del mundo. El equipo de los soldados, la calidad de los comandantes, las tácticas de los generales e incluso la suerte, ninguna de esas cosas importa en absoluto. Sí, todo esto fue ordenado. No hay infantería capaz de derrotar a un bombardero a gran altitud. Todo fue sin sentido. Completamente sin sentido. Todos iban a morir. Se convirtieron en una multitud sin rostro, un campo de hierba que existía simplemente para ser talado. Todos los presentes en este campo de batalla iban a morir para el último soldado, sin nada que los identificara como individuos, o incluso cuando o cómo murieron. No había forma de identificar esas cosas, ni ninguna razón para hacerlo. Todo lo que Souso tiene que hacer es atacar el área, alrededor, del enemigo con la fuerza suficiente para inundarlos de una manera que no deje sobrevivientes ni restos, como si estuviera arando el área. El as de la Casa Caputo ha convertido en realidad el ideal soñado por generaciones de magos en este mundo, todos los cuales murieron en sus esfuerzos por crearlo. ¿Qué demonios es eso? Las fuerzas de la Casa Caputo, dispuestas en la ciudad fortaleza con la expectativa de librar una batalla defensiva, se quedan mirando en estado de shock los bombardeos que suceden a lo lejos. Inundaciones de barro y bloques de hielo llueven del cielo, destruyendo la tierra misma y el ejército enemigo junto con ella. ¿Qué es eso? Lo único que viene a la mente es que Dios castiga a las personas de abajo. Que están presenciando a Dios dictando castigo divino. Ahora es calor, no, también hay rayos. Cada golpe tiene el poder de un hechizo elemental avanzado manejado por un gran mago. El calor y la magia de los rayos producen hechizos poderosos con un área efectiva pequeña que generalmente es difícil de ver desde lejos. Pero debido a que estos hechizos se han disparado en cantidades abrumadoras durante un largo periodo de tiempo, son claramente visibles desde una gran distancia. Miles de destellos de luz abrazan y desgarran la tierra. La magia demuele el terreno, sin dejar sobrevivientes ni restos. Esta enorme ola de destrucción se traga todo a su paso. Oh vaya. No se me ocurren palabras, ni siquiera las de oración. Todos los que presenciaron la magia solo pudieron mirar con asombro la vista que se desarrollaba ante ellos.